Ra contra Kukulain, el dios del sol contra el héroe guerrero celta. La primera ronda de la primera fase del torneo del apocalipsis ha terminado, dándonos como ganador al héroe guerrero celta Kukulain. Esta pelea sin duda alguna fue una bastante frenética, mostrándonos el inmenso poder de los dioses del Valhalla. Y hoy nos toca hablar de esta ronda que sin duda alguna nos mostró la suerte que tuvimos al dejar que Zeus fuera quien formara la lista de participantes de los dioses. Ya saben cómo funcionan todos estos videos, hablaré sobre cada uno de los personajes y luego de la pelea como tal. Así que, sin nada más que decir, comencemos con el video. Empecemos por el dios del sol, líder del panteón egipcio y sin duda alguna el mejor personaje y a la vez el más desperdiciado de toda esta ronda, o bueno, al menos por el momento. Empecemos por su diseño. La mayoría de la gente está acostumbrada a que cuando se refieren al dios Ra, todo el mundo se imagina un dios con cabeza de águila, pero en God's Apocalypse la apariencia de Ra es la de un hombre con vestimenta de faraón, cosa que encaja a la perfección, ya que para muchos Ra fue el primer faraón del antiguo Egipto. El diseño de Ra a mi gusto es bastante simple, aunque al usar su tesoro divino, la armadura Horus, sin duda alguna apreciamos mucho más el diseño base. Ya que hablé de su tesoro sagrado, este va muy ligado a los poderes del dios. Ra hace honor a su título como el dios del sol, ya que una vez al entrar en combate el cuerpo de Ra libera inmensas olas de calor en todas direcciones. A esta habilidad se la conoce como la barrera estelar ardiente, técnica con la cual Ra sin duda alguna ya era un merecedor para un puesto en el Ragnarok, ya que una vez su oponente entrase a la arena de combate, este simplemente lo convertiría en carbón. A eso sumémosle unos excelentes reflejos y una fuerza bastante decente. Y si Ra ya era capaz de hacer todas esas cosas en su estado base, entonces se preguntarán para qué le sirve su tesoro sagrado. Pues le ayuda a romper la escala de poder. Una vez fusionado con la armadura Horus, esto utiliza el calor de la barrera estelar ardiente, la cual antes iba en todas direcciones y ahora es concentrada dentro del cuerpo de Ra, haciendo que puede expulsar gran cantidad de calor en una sola dirección, aumentando muchísimo su poder de destrucción. También puede usar este calor para aumentar su velocidad y fuerza a niveles extraordinarios. Y como dije, qué suerte que este personaje no estuvo en el torneo del Ragnarok, porque si no, ya habríamos tenido uno de nuestros representantes bien tatemado. Me gustaría hablar mucho de la historia de este personaje, pero por desgracia ahí es donde no supieron aprovechar a Ra. Lo único que se nos dice de él fue que en algún momento, enojado por la arrogancia de los humanos, decidió llevar al cabo la extinción de la humanidad del sol, y que ni siquiera la intervención de varios dioses pudieron detenerlo. No fue hasta que este personaje convirtió gran parte del territorio egipcio en un desierto que logró calmarse. Un relato muy interesante del cual seguramente nos hubiese gustado saber más detalles. Es por eso que digo que el personaje de Ra fue bastante desaprovechado. Ra era la viva imagen de los dioses antes del torneo del Ragnarok, y ver más de uno de los dioses más respetados y temidos del Valhalla enriquecería bastante la historia del manga. Y digo que por el momento lo siguen desperdiciando, ya que por lo menos el personaje aún sigue vivo, y aunque ahora muy seguramente no veremos nada de su pasado, al menos podríamos ver cómo su combate le afectó al líder del panteón egipcio. Ahora se estarán preguntando que a qué me refiero con que el personaje aún siga vivo. ¿Acaso alguien sería capaz de vencer a un personaje que ya de por sí rompía la escala de poder de este manga? Pues sí, y de una forma bastante humillante si me lo pregunta, aunque ese punto lo abordaré más a detalle cuando hable de su oponente y de la pelea en general. Aun con todo, estamos de acuerdo de que Ra, a pesar de que los mangakas no supieron aprovecharlo bien, sigue siendo el mejor personaje de esta ronda, y sin duda alguna nos gustaría ver mucho más de él en un futuro, tanto en God's Apocalypse como en Shumatsu no Valkyrie. Ahora hablemos de Kukulain, el guerrero semidios del panteón celta, ganador de la primera ronda y por desgracia el protagonista de este nuevo spin-off. Empecemos hablando de su diseño, el cual hasta ahora es uno de mis favoritos de este nuevo manga, ya que es una combinación de varias ilustraciones de este personaje mitológico. Ahora, si hablamos de sus habilidades, a este personaje se lo conoce como un berserker extremadamente salvaje, algo que nos quedó más que claro al final de esta pelea. Al principio, Kukulain mostraba una destreza y fuerza bastante decente, tanto que incluso forzó a Ra a tener que defenderse de una manera muy desesperada, algo que si me lo preguntan es un logro bastante grande tomando en cuenta quién era su oponente. Ahora, antes de sacar su máximo poder, sin duda alguna para mí lo más resaltante de este personaje era su resistencia, la cual sin duda alguna sobrepasa a casi todos los personajes de Shumatsu no Valkyrie, ya que pudo resistir una oleada constante de ataques de Ra con la armadura divina Horus. Sí, sé que al final quedó bastante lastimado, pero que haya sido capaz de resistir una oleada de ataques durante tanto tiempo ya para mí es una hazaña bastante increíble, una hazaña que queda de lado cuando este personaje saca su verdadero poder. Se nos cuenta que para muchos Kukulain era considerado un héroe, pero al mismo tiempo también era considerado un demonio, y podemos ver cómo su forma cambia al de una bestia, algo que estaría reflejado perfectamente en su nombre, ya que para muchos el nombre de Kukulain podría traducirse como perro culeado. Perdón, quise decir perro de Kulan. En esta forma su velocidad y fuerza aumenta casi tanto como la de Ra, y a eso tenemos que sumarle su tesoro sagrado. El tronco, o mejor dicho, su lanza Gaeblock, espero estarlo pronunciando bien, es conocida como la lanza maldita que siempre impacta y mata. Y vaya que no estaban exagerando con el nombre, ya que una vez que Kukulain golpea su arma, esta se destruye y se convierte en miles de proyectiles que impactan
conviertan en su oponente. Y vaya que también tuvimos suerte de que este personaje no estuviese en el Ragnarok. Creo firmemente de que Guyblock sin duda alguna es una de las armas divinas más poderosas de toda la franquicia, y sin duda alguna pone a Kukulain como uno de los personajes más peligrosos de este manga. De por sí su victoria era casi clara al ser el protagonista, pero creo que un error en esta pelea fue que al haber hecho tan poderoso a Ra, en efecto rebote tuvieron que hacer aún mucho más poderoso a Kukulain. De su pasado por desgracia tampoco podré hablar mucho, ya que además de una pequeña explicación sobre su tesoro sagrado no sabemos nada de su historia, algo que si me lo preguntan es muy decepcionante porque nos hace sentir que la victoria de Kukulain fue casi regalada. No tengo ningún problema con que el personaje esté elevado en la escala de poder, pero debimos ver al menos un poco de cómo obtuvo todas estas habilidades, y con Ra es casi lo mismo, pero a él se lo podemos perdonar un poco ya que es el líder de un panteón. A partir de ahora sí que necesitamos que nos den algo de información sobre Kukulain. Después de todo fue él quien propuso la idea de un premio en el torneo más allá de un puesto en el Ragnarok, y al no saber nada de él durante su primera pelea sí que lo hace parecer que lo hubiesen hecho ganar a como de lugar. Incluso personajes como Morrigan, que pertenecen a su panteón y ya se nos ha dicho que desea acabar con él, nos dice que si no logran vencerlo pronto seguramente él será quien gane el torneo, algo que a nosotros como espectadores seguramente nos quitaría algo de emoción por el torneo. El personaje de Kukulain como tal me cae bastante bien, pero el factor protagónico sin duda hace que sea muy difícil no pensar que sin importar lo que pase o lo bien desarrollado que esté su oponente, este personaje ganaría de un modo u otro. Ya habiendo hablado de los personajes, ¿qué es lo que pienso sobre la pelea como tal? Pues sin duda alguna fue una bastante frenética. Mostró el nivel que seguramente la mayoría de los personajes tendrían en este manga, ya que a pesar de que Ra y Kukulain sí que son bastante fuertes, la mayoría de los participantes del torneo sí creen que les pueden hacer frente. Si hablamos de la coreografía como tal, puedo decirles que esta me dejó un poco a desear. Durante gran parte del combate vimos cómo Ra golpeaba a Kukulain como por mínimamente 13 minutos. Y tomando en cuenta que la ronda tomó como tal más de 15 minutos, se siente como si no hubiese pasado casi nada. En el instante en el que Ra activó la armadura divina Horus, la pelea simplemente se centró en apalear a Kukulain mientras este se reía. Y luego, una vez que Kukulain saca su modo Berserker y utiliza el Guyblock, en tan solo 5 segundos one-shotea a Ra y termina el combate. Como demostración de que en este torneo no se andan con tonterías, esto queda bastante bien, pero como espectáculo para nosotros los lectores sí que deja mucho que desear. Al retirarse de la arena de combate, Kukulain llama su arma y esta vuelve a su estado natural, lo que significa que fácilmente este personaje puede emplear esta misma técnica una y otra vez en el torneo. A eso sumemos de que por el momento parece que a Kukulain no le conlleva ningún riesgo el emplear esta técnica una y otra vez, y por si se lo preguntan, todas sus heridas y el desgaste que este personaje tiene fue únicamente por los golpes que recibió de Ra, y mientras tanto el líder del panteón egipcio quedó apenas con vida. Sus lacayos tuvieron que sacarlo de la arena de combate y llevarlo a la enfermería antes de que su alma desapareciese. Algo bastante humillante si tomamos en cuenta de que Ra siempre menospreció a Kukulain por su rango de semidios, y realmente espero que trabajen algo con este personaje más adelante, porque si no lo único que tendríamos sería a otro Poseidón, un personaje muy poderoso pero que por desgracia terminó siendo humillado por su oponente. Como ven, no hay mucho que analizar de la pelea como tal, a pesar de que la presentadora menciona de que pasaron 15 minutos durante todo el combate. A nivel de lectura esto simplemente se traduce en 4 capítulos del manga, y creo que todos estamos de acuerdo que con estos dos personajes se pudo haber utilizado una coreografía un poco más elaborada. Y bueno gente, la primera ronda de la primera fase del torneo del apocalipsis sin duda alguna fue una pelea bastante decente. Sentó las bases y el nivel de poder que tendrían los personajes en este manga. Me habría encantado que se explorara un poco más sobre el pasado de los personajes, porque como saben eso es lo más llamativo en los mangas de peleas basados en personajes famosos. Y como dije en mi video hablando sobre todos los peleadores de este torneo, todos ellos poseen un lore bastante interesante y que ayudaría muchísimo a expandir el lore de la franquicia de Shumatsu no Valkyrie. Y tal parece que después de todo sí tendremos algo parecido. Ya pudimos ver a los participantes de la segunda ronda, Sun Wukong y Prometeo, y con la introducción de este último pudimos ver de regreso al personaje de Hércules, ya que como saben en la mitología estos dos personajes sí que van muy relacionados, y Sun Wukong tampoco debería quedarse atrás, ya que como saben este personaje tendría que estar muy relacionado con el personaje de Buda, y este tipo de cosas son las que deberían mostrarnos en este manga. En conclusión, la pelea de Ra contra Kukulain para mí está bien como inicio del torneo, pero dudo que en algún momento alguien la considere la mejor de todo este manga. Y este ha sido todo el video de hoy. Por favor, si te ha gustado, suscríbete, dale like, comenta y comparte, sabes que eso me ayuda muchísimo para seguir trayendo más contenido al canal. Ahora sí, sin nada más que decir, me despido.